Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde desgranamos los entresijos del mundo del espectáculo y las personalidades que tanto nos fascinan. Hoy, tenemos una historia que ha dado mucho de qué hablar, una que ha puesto a muchos de nuestros seguidores a especular y debatir. Vamos a sumergirnos en el mundo de dos de las estrellas turcas más queridas y admiradas, Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Ustedes saben que ellos formaron una pareja en pantalla tan química, tan convincente, que para muchos traspasó la ficción para convertirse en una conexión real. Y es precisamente esa percepción, esa ilusión que crearon, la que ha llevado a tantas preguntas y a tanta curiosidad sobre su vida personal y sus relaciones. Hoy vamos a abordar un tema que ha estado flotando en el aire, un rumor, un supuesto gesto, algo que según dicen, podría haber marcado un punto de inflexión en su relación. Prepárense porque vamos a intentar desentrañar el misterio del gesto que hunde su relación con Neslihan. Si son fanáticos de estos actores, si les gusta estar al día de todo lo que rodea a sus estrellas favoritas, entonces este vídeo es para ustedes. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que le den a ese botón de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguna de nuestras próximas entregas, donde siempre traemos contenido fresco y apasionante. Así que, ¿por dónde empezamos? Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Dos nombres que resuenan con fuerza en el panorama televisivo internacional, gracias en gran parte a su icónica interpretación en la serie Kara Sevda, conocida en muchos países como Amor Eterno. La química entre ellos era palpable, magnética. Cada mirada, cada gesto, cada palabra parecía cargada de una intensidad que convenció a millones de espectadores de que algo más que amistad o profesionalidad existía entre ellos. Y es natural que cuando dos actores logran esa conexión tan profunda en pantalla, el público empiece a imaginar y desear que esa magia se traslade a la vida real. Sin embargo, la realidad, como suele suceder, a menudo es mucho más compleja. Es importante recordar que si bien la ficción nos regaló momentos inolvidables, ambos actores han seguido caminos separados en sus vidas personales. Burak Özçivit está felizmente casado con la también actriz Fariye Evcen, con quien tiene 2 hijos, y su relación es vista por muchos como un pilar de estabilidad y amor en el mundo del espectáculo. Por otro lado, Neslihan Atagül está casada con el también actor Kadir Doğulu, quien, casualmente, también compartió pantalla con ella en Amor Eterno, pero en un papel diferente. La pareja Neslihan-Kadir ha sido objeto de mucho escrutinio, y los rumores sobre su relación han surgido de vez en cuando. Ahora bien, ¿cuál es este famoso gesto que hunde su relación con Neslihan? Aquí es donde entramos en el terreno de la especulación, los rumores y las interpretaciones que circulan en las redes sociales y en ciertos medios de comunicación. Uno de los rumores más persistentes y que ha generado más debate se relaciona con una supuesta declaración o acción de Burak Özçivit que Neslihan habría interpretado como una falta de respeto o un error grave. Algunos murmullos apuntan a algo que Burak pudo haber dicho o hecho en un evento público, quizás en una entrevista, donde al ser preguntado sobre su relación profesional con Neslihan, o incluso sobre su vida personal, habría hecho un comentario que Neslihan consideró inapropiado o que afectó su privacidad o la de su relación con Kadir. Pensemos en la presión que sufren las celebridades. Constantemente bajo el foco cada palabra, cada gesto es analizado y a menudo sacado de contexto. A veces un comentario inocente dicho en un momento de relax puede ser malinterpretado o magnificado por los medios o por el público. En el caso de Burak y Neslihan, la intensidad de su conexión en Amor Eterno creó una expectativa muy alta. Es posible que cualquier comentario que no encajara perfectamente con esa imagen idealizada que el público tenía de ellos, o que pudiera sugerir una relación más allá de lo profesional, fuera tomado como algo negativo. Otra línea de especulación se centra en la posibilidad de que el gesto no fuera una declaración, sino una acción. Quizás se trate de una fotografía que salió a la luz, un encuentro casual que fue captado de una manera que generó controversia, o incluso una interacción en redes sociales que fue interpretada de forma errónea. La verdad es que sin una confirmación directa por parte de los involucrados, todo esto queda en el ámbito de lo especulativo. Sin embargo, la fuerza de estos rumores radica en el hecho de que, a partir de cierto punto, la interacción pública entre Burak y Neslihan pareció disminuir o volverse más formal, lo que para muchos fue una señal de que algo había cambiado. Es crucial entender que las relaciones personales, especialmente las de personas bajo el escrutinio público, son increíblemente delicadas. Si Burak hizo o dijo algo que Neslihan sintió que cruzaba una línea, ya sea por respeto a su matrimonio con Kadir, por proteger su propia imagen, o simplemente por un desacuerdo personal, entonces es comprensible que eso pudiera tener un impacto.
Las amistades y las relaciones profesionales pueden volverse tensas por malentendidos, por diferencias de opinión, o por situaciones que, por insignificantes que parezcan desde fuera, tienen un peso considerable para las personas involucradas. Algunos fanáticos han señalado que, después de la culminación de Amor Eterno, las apariciones conjuntas de Burak y Neslihan en eventos o alfombras rojas se volvieron menos frecuentes, y cuando ocurrían, su interacción parecía más distante o profesional. Para muchos, esto fue la prueba irrefutable de que algo había sucedido. Y es ahí donde entra en juego el misterioso gesto. Fue un comentario sobre la química en pantalla que Neslihan sintió que minimizaba su relación con Kadir. ¿Fue un desliz en una fiesta donde se les vio interactuar de una manera que generó celos o incomodidad? Las teorías son muchas y variadas. Lo que sí es innegable es el cariño y la admiración que el público tiene por ambos actores. Son talentosos, carismáticos y han regalado al mundo interpretaciones memorables. La esperanza de que su conexión profesional se tradujera en una amistad sólida y duradera era muy fuerte. Por eso cualquier señal de distanciamiento o conflicto, por pequeño que fuera, se magnificó y se convirtió en un tema de conversación. Quiero hacer hincapié en que, como creadores de contenido, nuestro objetivo es informar y entretener, pero siempre desde el respeto y la prudencia. No podemos afirmar con total certeza cuál fue el gesto en cuestión, ni si realmente tuvo el impacto que los rumores sugieren. Las vidas personales de las celebridades son suyas, y a menudo son privadas por una razón. Sin embargo, en el mundo de la comunicación y las redes sociales, las historias, los rumores y las especulaciones son parte de la narrativa que rodea a las figuras públicas. Lo que podemos deducir es que si un gesto o una declaración llegó a tener tal repercusión en la relación entre Burak y Neslihan, debió ser algo significativo para ellos. Quizás fue un comentario que se interpretó como falta de respeto hacia el matrimonio de Neslihan, o un momento en el que Burak no supo manejar la delicada línea entre su vida profesional y la personal de su colega. En cualquier caso, la presión mediática y la intensa conexión que crearon con el público pueden haber añadido una capa extra de complejidad a la situación. En este tipo de situaciones, es fácil caer en la tentación de juzgar, de tomar partido. Pero creo que es más constructivo reflexionar sobre cómo las relaciones personales pueden verse afectadas por factores externos, como la fama, la presión mediática y las expectativas del público. A veces, lo que parece un pequeño desliz desde fuera, puede tener profundas implicaciones para las personas involucradas. Así que, si bien el misterio del gesto que hunde su relación con Neslihan sigue sin una respuesta definitiva y confirmada, lo que sí podemos hacer es reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones en el mundo del espectáculo. La química en pantalla es un don, pero mantener relaciones personales sanas y sólidas en medio de la fama requiere un esfuerzo consciente, comunicación y, sobre todo, respeto mutuo. Es posible que, independientemente de cuál fuera el gesto exacto, este sirviera como un punto de quiebre, un recordatorio de que, a pesar de la maravillosa conexión que compartieron en la ficción, cada uno tenía su propia vida y sus propios compromisos. Para concluir, hemos explorado las razones por las cuales el supuesto gesto que hunde su relación con Neslihan se ha convertido en un tema tan comentado. Hemos recordado la increíble química entre Burak Ozcivit y Neslihan Atagul en Kara Sevda, y cómo esta conexión llevó a muchas especulaciones sobre su vida personal. Hemos analizado la naturaleza de los rumores, las posibles interpretaciones de un supuesto gesto o declaración, y cómo la presión mediática puede afectar las relaciones. Lo que queda claro es que, aunque no tengamos la verdad absoluta, este tema nos permite reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas, especialmente en el ojo público. Las especulaciones sobre este supuesto gesto han servido para recordar la diferencia entre la ficción y la realidad, y la importancia del respeto mutuo en cualquier tipo de relación. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este análisis. Ha sido un placer desgranar esta historia con ustedes. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Creen que hubo algún gesto en particular que marcó un antes y un después? ¿Qué piensan sobre cómo la fama puede afectar las relaciones personales? Dejen sus comentarios aquí abajo, me interesa mucho leer lo que tienen que decir. Y si disfrutaron de este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos que también son fans de Burak y Neslihan,
Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.